Este video tiene el fin de que nosotros podamos comprender de una manera clara y concisa de qué se trata la metodología activa del aprendizaje basado en proyectos. Y al final de este video podamos poder aplicar esta metodología de una manera práctica en nuestras clases. Este trabajo fue desarrollado por la unidad de posgrado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de la Business School y los integrantes del trabajo se mencionan en la diapositiva. Cuando hablamos de aprendizaje basado en proyectos o ABP, podemos decir que es una estrategia metodológica de diseño y programación que implementa un conjunto de tareas basadas en la resolución de preguntas o problemas mediante un proceso de investigación o creación por parte del alumno, quien trabaja de una manera relativamente autónoma con un alto nivel de implicación y cooperación. El proyecto culmina siempre con un producto final que es presentado ante los demás a través de la difusión de los resultados de este proyecto. Los proyectos van a permitir que los docentes promuevan el desarrollo competencial del alumno y su propia capacitación personal. Además, el ABP abre la escuela al entorno e incorpora materiales y fuentes de información diversos. Se trabaja con variados tipos de conocimientos y saberes. En la práctica, el alumno no solo aprende, sino que hace, comunica el proceso y el producto y además atiende a la diversidad porque integra el proyecto desde dos perspectivas, una la cultural y otra también la personal. El alumno se apropia de cada uno de sus proyectos. Cuando hablamos un poco del origen de la metodología, podemos rescatar dos ámbitos. En el ámbito escolar, se atribuye a todos los trabajos realizados por William Hare Kilpatrick, discípulo de John Dewey. ¿Qué propone Kilpatrick? Propone la utilización de actividades que se asocien al interés de los estudiantes. Esto fue propuesto en el año 1929. Pero también la metodología ha sido utilizada a nivel universitario y ha sido desarrollada de una forma muy importante en dos universidades de Dinamarca que son Royal y Aalborg. Volviendo un poco a Kilpatrick, él identificaba 4 tipos de proyectos. El primero, las experiencias en el que el propósito dominante es hacer o efectuar algo, dar cuerpo a una idea o aspiración en una forma material. Puede ser un discurso, puede ser un poema, puede ser una escultura. El segundo tipo de proyecto que menciona Kilpatrick o identifica es aquel que consiste en la apropiación propositiva y placentera de una experiencia, como por ejemplo ver y disfrutar una obra de William Shakespeare, como lo es Romeo y Julieta. El tercer tipo de proyecto tiene un propósito dominante en la experiencia, es decir, resolver problemas, como desentrañar algún acertijo o alguna dificultad intelectual. El último tipo de proyecto que identifica Kilpatrick es aquel que incluye experiencias en que el propósito es adquirir un determinado grado de conocimiento o habilidad, al cual la persona que aprende aspira en un punto específico de su educación. Las características de la metodología de aprendizaje basado en proyectos se pueden rescatar 5, las cuales son: el alumno es protagonista, el proyecto depende de su capacidad de llevarlo a cabo. La segunda es un aprendizaje activo, ya que no se trata de una docencia unidireccional donde el profesor explica la información y el alumno solo se ciñe a escuchar. Una tercera característica muy importante es la inclusividad. Todos los alumnos pueden participar y colaborar con ideas para el desarrollo del proyecto. Además, se rescata la interdisciplinariedad. El proyecto puede abarcar distintos ámbitos del conocimiento,
lo que pone a prueba mucho la competencia o las competencias que tenga el alumno. Y la última es la socialización. El trabajo en equipo es fundamental para aprender a desarrollarse mediante el diálogo y la puesta en común de ideas. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué debemos utilizar el aprendizaje basado en proyectos? Bueno, el aprendizaje basado en proyectos, o ABP, o también PBL, por sus siglas en inglés de Project Based Learning, es una metodología en la que los estudiantes adquieren un rol activo y se favorece la motivación académica. Como podemos ver en la imagen, tenemos mucha organización y planificación, hay muchos estándares establecidos por el docente, hay un producto final, se rescata mucho el trabajo en equipo, una evaluación y reflexión, la presentación del producto, pero todo parte de la investigación. ¿Qué quiere decir? Que el método consiste en la realización de un proyecto, habitualmente en grupo. Ese proyecto ha sido analizado previamente por el profesor para asegurarse de que el alumno tiene todo lo necesario para poder resolverlo y que en su resolución además va a desarrollar todas las destrezas que se deseen. En el ABP, el alumno puede participar, hablar y dar su opinión, mientras que el profesor va a adquirir un rol menos activo, ayudando a lograr un consenso y a orientar el desarrollo del proyecto del alumno. Ahora veamos un poco la distribución de las clases en base a la metodología ABP. Recordemos que en el tipo de clase magistral, la disposición física del espacio del aula habitualmente se basa en filas orientadas hacia el profesor o profesora. Pero en el espacio del aula del ABP, esto adquiere otro sentido, ya que los alumnos tendrán que trabajar en grupos, moverse, relacionarse con otros. El funcionamiento psicológico en el aula en un contexto tradicional habitualmente se basa en atender y recibir la información de un modo unidireccional en un ambiente de silencio. Por lo contrario, o en contrastación, en el ABP el alumno elabora el contenido, va a diseñar el proyecto, colabora entre sí y a través de esta metodología los alumnos no solo memorizan o recogen información, sino que aprenden haciendo a través de el hacer. Es importante mencionar que un proyecto será auténtico cuando se centre en los intereses, expectativas, conocimientos y contextos de los alumnos. No debemos olvidar estas características para desarrollar un buen proyecto que motive a nuestros alumnos. De esta forma, el alumno va a sentir que lo que aprende es cercano e importante para él y además está conectado a la realidad, a su propia realidad. Debe resultar atractivo para los alumnos el tema que se proponga para el desarrollo de estos proyectos. Todo parte de hacer una pregunta desafío para poder enfocar el proyecto. El producto final debe ser valioso y, de ser posible, poder compartirse con una audiencia externa a la clase. Además, en el desarrollo del proyecto, los alumnos pueden consultar o involucrar a profesionales o expertos. Esto ayuda a fortalecer más el conocimiento adquirido y de esa forma interactuar con la sociedad que los rodea y no solamente con el aula. Ahora vamos a ver un poco acerca de las etapas, las fases, los pasos para poder aplicar una metodología de aprendizaje basado en proyectos. Así que le doy el paso a mi compañera. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Siguiendo con el video, ahora vamos a desarrollar las fases del desarrollo del método de aprendizaje basado en proyectos.
El aprendizaje basado en proyectos se puede poner en funcionamiento en cualquier etapa del sistema educativo, desde la educación infantil, pasando por la educación secundaria y hasta la educación universitaria. Es muy beneficioso para los niños, puesto que el niño es el protagonista activo del aprendizaje. El maestro es una guía y entrega las herramientas que el niño debe utilizar. Se ajusta a la forma en la que el cerebro infantil aprende, puesto que el niño aprende jugando. Interioriza los aprendizajes de una forma más sencilla y duradera. Motiva a los niños a seguir aprendiendo, no solo porque trata de un aprendizaje lúdico con juego, sino porque conecta en forma directa con los intereses que tienen en el momento. Favorece a que el aprendizaje sea multidisciplinar y global. Los niños podrán aplicar estos conocimientos y habilidades en su día a día, pero también en sus distintas asignaturas. Trabaja la comunicación y socialización de los niños. Es una herramienta genial que los niños puedan aprender a negociar, debatir, exponer sus opiniones y escuchar a los demás. Desarrolla la capacidad investigativa y la creatividad infantil. A través de los proyectos de educación superior y bachillerato, no solo representa una opción eficaz para la adquisición de conocimientos, sino también para la socialización del alumnado, para la integración del currículo y para la atención a la diversidad de contextos complejos. Es así como están un poco más preparados para cuando deban elegir sus carreras universitarias, puesto que conocen y saben cómo se desenvuelven realmente en un proyecto. El aprendizaje basado en proyectos fue una metodología didáctica surgida en el entorno de las ciencias de salud a finales de los años 70. Desde entonces, el modelo tradicional ha desarrollado en pequeños grupos con un profesor como tutor y se ha ido adaptando a nuevas realidades, porque todo cambia y es muy dinámico. Pero la premisa siempre ha sido el proceso de enseñanza-aprendizaje debe centrarse en los estudiantes, en sus necesidades como futuros profesionales y en su actividad académica y cognitiva. Jesse Patrick distinguía varias modalidades de proyectos que requerían distintas fases de realización. En la actualidad es muy diversa la manera en que estos se llevan a cabo, pero en general podríamos decir que las fases comunes son las siguientes: la preparación, la presentación de los temas a los estudiantes, la planificación del proyecto, el desarrollo del proyecto y la presentación final. La preparación del proyecto es la elección del proyecto. El proyecto es ¿qué queremos hacer? El profesor selecciona un conjunto de temas generales o específicos que permiten el desarrollo de los resultados de aprendizaje de la materia. Esto debe vincularse a un aspecto real, algo que podamos encontrar en la vida cotidiana de los estudiantes. Otra opción para seleccionar los proyectos es que esté relacionado con el centro educativo de alguna manera y pueda generar un beneficio social. De este modo, el alumno sentirá que está haciendo algo útil y aumentará su implicación en el proyecto. Para la elección del proyecto se pueden dar tres formas. Son elegidos por el profesor, pueden ser elegidos por los estudiantes y también pueden ser elegidos en conjunto con el profesor y los estudiantes. Luego tenemos que ver la presentación de los temas a los estudiantes. Esto implica que el profesor presenta los distintos temas de proyectos a los estudiantes, especificando la metodología que van a tener de trabajo y cómo impactarán el aprendizaje de la asignatura. Se puede reflexionar sobre ello. Precisa la forma de trabajo, incluye los entregables que solicitará a cada grupo y sus fechas de entrega. El profesor puede enviar antes de la sesión un documento sobre los distintos temas, así los estudiantes pueden reflexionar sobre ellos y ver qué pueden aportar. Una de las premisas más importantes de la metodología de proyectos es que favorecen el aprendizaje significativo. Para estimularlo, debemos conocer cuáles son los conocimientos previos que los alumnos tienen sobre el tema en cuestión y a partir de ello analizar, aclarar y despejar las dudas o conflictos que vayan surgiendo. Los estudiantes discuten los temas, forman grupos y afinan el tema específico que trabajarán. La planificación del proyecto.
Esto está basado más que todo en la factibilidad en función a los tiempos comprometidos. Los estudiantes pueden elaborar una carta de plan, esto hablamos de los estudiantes universitarios, para el desarrollo del proyecto. El profesor revisa la planificación velando por la factibilidad en función de los tiempos comprometidos. Ahora bien, viene la organización y propuesta de actividades. En este punto es qué podemos hacer. Este punto es importante tener en cuenta que los intereses del grupo e incluir actividades aportadas por los alumnos, escucharlos, anotar sus propuestas, consensuarlas, ver si se pueden realizar o no, cómo se las puede realizar. Se tiene que organizar el espacio. ¿Cómo organizamos los espacios? ¿Va a ser solo en el aula? ¿Van a requerir salir al aire libre? ¿Van a requerir hacer encuestas? Es cómo se organizan los espacios. Y la organización del tiempo, como dijimos, pueden elaborar un diagrama de Gantt los universitarios y ver que se cumplan los mismos puestos que se deben llevar a cabo. El desarrollo del proyecto. El desarrollo del proyecto se centra en la búsqueda de la información que se puede sacar de una multitud de fuentes. Por ejemplo, el internet, que es desde la computadora de la clase, desde la sala de informática, los iPads, los móviles o celulares, desde la biblioteca, de los libros, de los textos, librerías, revistas y una infinidad de documentación que podemos tener información. Luego se debe recopilar, organizar y hacer el estudio de la información. ¿Qué materiales vamos a utilizar con los recursos obtenidos? ¿Cómo organizarlo? ¿Cómo organizar la información recopilada? Ponerla en murales, en collage, en mapas conceptuales. Y finalmente tenemos la elaboración de las actividades. ¿Qué actividades realizamos? ¿Dónde vamos a exponer? Se van a hacer actividades individuales, de grupos, salidas, colaboración con famosos o expertos en la materia para que nos favorezcan a la investigación y la creatividad. Finalmente tenemos la presentación final que se centra en la síntesis y la evaluación. Se termina el proyecto con la exposición que ilustrará parte de lo aprendido, solo una pequeña parte, porque lo que realmente importa es lo que se habrá obtenido en el proceso y ahora nos tocará responder qué hemos aprendido, qué dificultades se nos han presentado a la hora de buscar información, qué es lo que más nos ha gustado, sorprendido o emocionado y cómo mejorar los procesos de las investigaciones. Finalmente, los estudiantes entregan el informe final, el profesor hace una retroalimentación respecto al informe final y se hace una presentación oral donde cada grupo pueda exponer los resultados del trabajo al resto de la clase y así lograr un mayor conocimiento entre todos. Los alumnos deben exponer públicamente lo que han aprendido y mostrar cómo han dado respuesta a cada una de las preguntas de su guía. En un proyecto bien planteado, el producto final es abierto. Para una misma pregunta, algunos equipos habrán preparado un video, otros una campaña publicitaria en redes sociales, otros una maqueta física y que respondan al problema que se les planteó en el lanzamiento del proyecto. Es importante que el proyecto y sus resultados se muestren no solo dentro de la clase, sino ante una audiencia que le dé sentido a la misma, en el centro educativo, con los expertos que ayudaron en la investigación, en el barrio, en el pueblo, y así desarrollan un producto social y pueden integrarlo a la realidad que están viviendo en el momento. Simplemente como una acotación, y que dijimos que era muy dinámico y que el aprendizaje basado en proyectos estaba en expansión, se ha adaptado a grupos más numerosos de estudiantes. Primero estaba diseñado para grupos de 6 a 12 estudiantes, así que para aplicar los postulados de McMaster a grupos numerosos de estudiantes, nacieron variantes como los modelos de las universidades de Maastricht para grupos de entre 20 y 35 estudiantes, o la de Hong Kong para grupos que habitualmente estaban entre 50 a 70, o la Universidad de Alcalá de Henares, que era para grupos de 60 estudiantes o más, a partir de los cuales en el curso del 2009 al 2010 se implementó grupos de 65 estudiantes en una Facultad de Educación de Psicología de la Universidad de Girona. Las fases del desarrollo del aprendizaje basado en proyectos según el modelo de Hong Kong y de Alcalá se denomina 4x4 porque se trabaja en 4 contextos
diferentes: el individual, uno de grupo sin tutor, uno de grupo con tutor y la clase completa. Está organizado en 4 fases, que son el análisis, la investigación, la resolución y la evaluación. Estas fases tienen muchas formas de realizarlas y se identifican varios pasos dentro de cada una de ellas. Por ejemplo, en la fase 1 se puede identificar la identificación de los hechos y las palabras claves del problema, la definición del problema y la justificación. En la fase 2 se identifican los objetivos del aprendizaje, el plan de investigación para cada uno, y en el paso 3 la investigación y el estudio individual del proyecto en sí. Para el paso o la fase 4 se tiene el paso número 7, donde se presenta ya un informe final y la presentación oral ante todo el alumnado, el profesor o lo que se haya elegido si es una comunidad. Con esto terminaríamos las fases que son para el aprendizaje basado en proyectos, y ahora veremos con nuestro compañero unos ejemplos acerca de cómo se aplica esta metodología. Gracias. Hola, ¿cómo están? Soy el licenciado Jesús Leonardo Rojas, administrador de empresas de profesión. En este caso les voy a hablar sobre las metodologías activas, en especial la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Un breve concepto de esta metodología es que es un trabajo en grupos de estudiantes que eligen un tema de acuerdo a sus intereses y elaboran un proyecto relacionado. El grupo de trabajo tiene la autonomía necesaria para establecer sus objetivos, su planificación y tomar sus decisiones, teniendo en cuenta el tiempo necesario para reflexionar sobre sus acciones y orientar su trabajo. Este es un pequeño concepto que les doy. Ahora a mí me tocó la parte de explicarles la parte operativa, la parte práctica de cómo se desarrolla en sí esta metodología dentro de nuestras clases, ¿ya? Yo les voy a proporcionar 2 ejemplos, uno basado en el área escolar y otro en la parte universitaria. Vamos a seguir con el video. Los proyectos de ciencia, ya es un ejemplo. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite a los alumnos adquirir conocimientos y competencias mediante la elaboración de proyectos que parten de situaciones cercanas de sus inquietudes. Como ven, este es un proyecto, una investigación que han hecho, parte física. El planteamiento es mucho más motivador que los métodos tradicionales. Desarrolla que en los alumnos la autonomía. ¿Cómo aplicar esta metodología en nuestras clases? Elegimos un tema, parte de los intereses del grupo, para poder resolverlo. Sorprender desde el inicio. Los proyectos deben comenzar con una creatividad que motiva a los alumnos a investigar sobre el tema. Pregunta al foro. Plantea una cuestión sobre la que los alumnos aportan ideas y sus conocimientos previos. Selecciona los equipos. Poco numerosos, 3, 5, equilibrados y heterogéneos. Determinar el resultado final, como explicar, deben dar respuesta a la cuestión que planteamos desde el inicio. Un informe escrito. Plan de trabajo. Es el que se establecen los plazos para que se realice el proyecto. Investigación. Nuestro papel consistirá en facilitar la mayor parte de respuesta a los alumnos. Desarrollo del trabajo. Realización de un informe escrito, diseño de experimentos y maquetas y elaborar sus recursos. Presentación del proyecto. Exponer su trabajo ante los demás motiva a los alumnos a obtener un resultado positivo y mostrar su capacidad. Evaluación. Evalúa el trabajo de sus alumnos y pídele su autoevaluación. ¿Te imaginas ponerlo en práctica en la aula? Tomamos en cuenta que esta es una metodología bien interesante y bien dinámica para ponerla a trabajar en nuestras aulas, ¿ya? Ahora esa es una parte de lo que significa estar en
en la parte escolar, ahora en la parte universitaria. La parte de aprendizaje basado en proyectos es en un módulo, en este caso es una que yo pasé en un módulo de gestión de marketing. Ya nos dijo la docente que hagamos un grupo, aquí somos 5 personas, un grupo de 5 personas en el cual busquemos una empresa y a la empresa hacerle un estudio de marketing. Ya nosotros en este caso hicimos a la ciudad Nueva Santa Cruz, en el cual nosotros en el trabajo la docente nos dijo que teníamos un esquema de trabajo. Este viene a ser el esquema: un diagnóstico interno, una investigación de mercado, una propuesta, unas conclusiones y recomendaciones. Ya, ese era nuestro esquema de nuestra metodología de trabajo en grupo basado en proyectos, ya, en el cual nosotros desarrollamos una introducción donde está la misión, visión, la localización, la estructura de la empresa. Hicimos el marketing mix, el actual de la empresa, ya, lo que es precio, producto, plaza, promoción, evidencia física, está persona, está proceso y el ciclo de vida del producto. Ya hicimos el análisis del sector, las 5 fuerzas de Porter, hicimos el análisis situacional, el análisis FODA, ya, o el DAFO. Después hicimos la investigación de mercado. Ya, en la investigación de mercado hicimos un cuestionario en el cual lo subimos a Google Form y ahí nos arrojó las respuestas. Y aquí están el análisis de las respuestas. Ya, como por ejemplo actualmente cuál es su condición habitacional. El 50% nos dijo que tenía casa propia. El 28% nos dijo que era otro. El 11% nos dijo en alquiler y el 11% en anticrédito. Es un ejemplo de todos los resultados que nos arrojó el Google Form. ¿Ya? Después de ello hicimos la interpretación y análisis de la encuesta. Después de ello hicimos una propuesta de estrategias para la empresa, en este caso las estrategias genéricas. Hicimos un marketing mix propuesto de lo que podemos ofrecer de nuevo con nuestro marketing mix de la empresa hacia los clientes. Y llegamos a las conclusiones y recomendaciones. El final. Ya las conclusiones, todo lo que se concluye, todo lo que se hizo, el trabajo. Y las recomendaciones, como por ejemplo implementar una estrategia de marketing donde se dé a conocer los productos que ofrece y así posicionarse en el mercado, el mismo que le permitirá incrementar sus ingresos y ganar clientes con un efecto multiplicador. Una inmobiliaria o la inmobiliaria Ciudad Nueva Santa Cruz debe implementar una página web y contar con redes sociales de marketing mix pago, la cual le permita a la inmobiliaria darse a conocer a través de sus diferentes redes sociales y así estar a la par con la tecnología y la competencia. Se debe desarrollar capacitación frecuente a los clientes internos, los colaboradores, logrando de esta manera su desarrollo y crecimiento. Se deben realizar manuales de procesos, procedimientos y funciones de la empresa para mejorar la calidad operativa empresarial. Y así, este es un trabajo de una metodología basado en proyectos de post-universitario, de posgrado, ¿ya? Cosa que nosotros lo podemos aplicar en nuestras futuras clases, y si ya somos docentes lo podemos aplicar en nuestras clases. Es una buena forma de dinamizar a los alumnos, de crear grupos, de esos grupos que tengan distintas especialidades, sean distintas profesiones, es para integrarlos y formar un solo concepto y formar una sola
un solo trabajo que esté plasmado cada una de las ideas de los integrantes. Muchas gracias.